Hola, ¿qué tal? Bueno, en la lección uno vamos a abordar el tema de los hechos históricos. Los hechos históricos, pues son acontecimientos que marcan un avance en la sociedad y marcan un avance en nosotros como civilización. Y todo hecho histórico tiene consecuencias y esas consecuencias pues nos han traído a donde estamos ahorita, ¿no? La definición del libro de hecho histórico es una construcción intelectual hipotética creada por el historiador a partir del análisis de datos de la realidad social y cultural que obtiene de fuentes consultadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el historiador, a partir de fuentes que consulta, de otros libros de historia, de reseñas, de periódicos antiguos, etcétera, y a partir también de ciertas preguntas que se genera hacia, o sea, que se plantea hacia sí mismo, este, reconstruye los hechos o reconstruye los acontecimientos históricos y, y esta construcción pues se deriva también de la opinión personal del autor. Estos estudiosos de la historia lo que hacen es, se plantean una pregunta, como mencionaba antes. A partir de la pregunta dicen qué quiero saber, ¿no? De esto que me pregunto, y entonces hacen referencia a los libros de texto que sean necesarios. A partir de eso se genera una estructura muy marcada de qué es lo que se está intentando saber o qué es lo que se pretende construir. Y bueno, estos hechos pues son, lo menciona el libro como hitos, ¿no? Que es algo que pasa en específico y que es como un parteaguas, ¿no? O sea, que hay un antes y un después de los acontecimientos. Que por un momento si nos ponemos a pensar, pueden revisar material en YouTube al respecto, pero antes de la Revolución Francesa no se tenía la idea del hombre como se tiene ahora, de que hay derechos universales para todos y hay una, pues ahora sí que la Carta Magna que se firma hace pues ya 300 años casi, se reconoce al hombre como todos iguales y es lo que nos da el punto de partida para que 200 y pico de años después se firme la Carta de los Derechos Humanos en la ONU, ¿no? Y que bueno, ahorita es súper notable la influencia que tenemos de la agenda de los derechos humanos. Si vemos las noticias, si vemos o cualquier medio, va a haber en algún lugar ciertos puntos de la agenda de los derechos humanos y, y esa justo es la importancia de los hechos históricos, ¿no? O sea, sí hay una consecuencia que nosotros, conociendo el pasado, podemos ver en el presente y de esta manera pues podemos entender un poco más la realidad en la que nos desenvolvemos y en la que vivimos. Bueno, a continuación, si se fijan ahí en su aula virtual, les piden un PDF con el, o sea, describiendo los hechos históricos que se presentan en la página 29 del libro. E igual en la página 27 hay unas preguntitas que hay que responder y hay que subirlas también a la evidencia de la lección. Todo esto va abordando el tema de los hechos históricos y como les mencionaba, pues es bien importante que lo tengamos claro, porque ya que empecemos a ver los textos, que digo, igual vayan adelantando en su libro. Y repito, cualquier duda que tengan, está el foro de dudas y yo con todo el gusto les contesto y ahí resolvemos lo que se pueda resolver. Y el hecho histórico no solamente se queda como un texto al que podemos recurrir, sino que también vemos la opinión personal del autor, el tono en el que se abordan los temas o los acontecimientos históricos y justo como lo mencionábamos en la revisión de los temas o del temario, pues cuál es el estilo que utiliza, cuál es el objeto comunicativo o cuál es la intención comunicativa que tiene el autor, qué es lo que nos quiere hacer sentir a nosotros. Y viene como muy claro en el ejemplo de la actividad que ya algunos realizaron de las Torres Gemelas. Ahí en ese textito podemos ver cómo hay un claro sesgo más bien de información
hacia lo erróneo que es el acontecimiento, el que haya pasado, y cómo se le atribuye una consecuencia grave que es una crisis global, tanto diplomática como de que Estados Unidos entró en una guerra en el 2003 con Irak, ¿no? Aparte de la presencia que ya tenía en Afganistán. Entonces, pues bueno, espero sus trabajos. Les repito, el foro de dudas está abierto. Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Y pues nada,